Roberto Méndez nunca imaginó que el peor día de su vida comenzaría con una llamada a las 3 de la mañana. Dormía profundamente después de un doble turno en las calles de Guadalajara, cuando el teléfono vibró con insistencia en su mesita de noche. Era el Hospital Civil. Su hija Lucía había sido ingresada en urgencias. Las palabras de la enfermera al otro lado fueron cortantes y clínicas, pero Roberto logró captar lo esencial a pesar del pánico que le oprimía el pecho. Agresión, traumatismo cráneoencefálico, shock. Ni siquiera recuerda cómo llegó al hospital. Solo quedaba en su memoria la imagen de Lucía en esa cama, con el rostro hinchado y morado, la mirada vacía mirando al techo como al vacío. No lloró, no habló. Solo respiraba en silencios irregulares, mientras las máquinas a su alrededor pitaban monótonamente. Roberto tomó la mano de su hija y sintió que algo se rompía en su interior, algo que jamás se repararía. El médico que lo atendió fue contundente. Lucía había sido brutalmente agredida al salir de una fiesta universitaria. Había marcas de forcejeo, moretones por todo el cuerpo y claras señales de que había intentado defenderse. Ya habían llamado a la policía y se estaba preparando un informe. Roberto lo oía todo como si estuviera bajo el agua. Las palabras le salían distorsionadas y apagadas. Era solo un mototaxista, un hombre sencillo que se despertaba a las 5 de la mañana todos los días para trabajar en las calles, que ahorraba cada peso para asegurar que su hija tuviera la educación que él nunca tuvo. Lucía había sido su única familia desde que su madre murió de cáncer 6 años atrás. Ella lo era todo. Y ahora, al mirar a esa chica de 19 años destrozada en esa cama de hospital, Roberto sintió algo mucho más allá del dolor. Sintió un frío vacío, una ausencia de cualquier cosa que se asemejara a la esperanza o la fe en la humanidad. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Cuando Lucía por fin logró hablar, 3 días después, sus palabras salieron entrecortadas y llenas de vergüenza. Le contó a su padre sobre la fiesta en casa de una amiga de la universidad, sobre cómo conoció a Sebastián Villarreal esa noche. Era guapo, encantador, y se presentó solo como Sebastián, sin dar su apellido. Hablaron, bailaron, y cuando él empezó a hacerle insinuaciones más insistentes, Lucía declinó cortésmente. Tenía novio, tenía planes, no le interesaba. Fue entonces cuando todo cambió. La sonrisa de Sebastián se desvaneció y la agarró del brazo con fuerza, susurrando palabras que Lucía no pudo repetir sin temblar. Ella intentó zafarse, y fue entonces cuando él la empujó contra la pared, le dio un puñetazo en la cara y continuó golpeándola incluso después de que ella estuviera en el suelo. Los presentes en la fiesta se quedaron paralizados. Nadie intervino. Nadie llamó a la policía. Fue un conductor de un servicio de transporte quien la encontró desmayada en la acera media hora después y la llevó al hospital. Roberto lo escuchó todo con los puños apretados y las uñas clavándose en las palmas. Preguntó el nombre completo del atacante y cuando Lucía susurró Sebastián Villarreal, Roberto sintió que el suelo se le hundía. Todos en Guadalajara conocían ese apellido. Augusto Villarreal era el gobernador del estado, un político poderoso con ambiciones presidenciales, un hombre cuya imagen de familia tradicional y valores cristianos estaba impresa en vallas publicitarias por toda la ciudad. Y Sebastián era su único hijo, el heredero de un imperio político construido sobre apariencias y promesas vacías. Roberto supo en ese preciso instante que la batalla que estaba a punto de librar no sería solo por la justicia, sería contra todo un sistema. Roberto Méndez era un hombre de palabra. Durante 23 años trabajando como mototaxista en las calles de Guadalajara, construyó su reputación sobre 3 pilares fundamentales: puntualidad, honestidad y lealtad. Conocía cada rincón de la ciudad, cada atajo, cada semáforo que tardaba 2 segundos en cambiar. Pero más importante que conocer las calles, Roberto conocía a la gente. Transportaba a estudiantes universitarios a las 6 de la mañana, llevaba a trabajadores nocturnos a casa
y llevaba a madres con bebés y bolsas de compras. Para la élite de Guadalajara, los mototaxistas eran invisibles, parte del paisaje urbano que simplemente existía sin ser vistos. Pero para Roberto, cada pasajero era una historia, cada viaje una oportunidad para forjar conexiones humanas genuinas. No hacía el trabajo solo por el dinero, aunque necesitaba desesperadamente cada peso. Lo hacía porque creía que la dignidad no tenía precio, y que un hombre honesto siempre encontraría su lugar en el mundo a través del trabajo duro y la integridad. Esta filosofía de vida fue la que intentó transmitirle a Lucía desde pequeña. Cuando Carmen, la madre de Lucía, murió de cáncer, Roberto se encontró solo criando a una niña de 13 años. Podría haberse rendido, podría haberse regodeado en el alcohol y la autocompasión, como veía a tantos hombres hacer cuando la vida les golpeaba. Pero cada vez que miraba a Lucía, veía la mirada de Carmen y sabía que debía ser fuerte. Trabajaba turnos dobles, a veces triples, rechazando días libres y festivos. Ahorraba todo lo posible, recortando gastos al máximo, viviendo en un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Analco, una zona humilde pero digna de la ciudad. Lucía nunca pasó hambre, nunca le faltaron útiles escolares, nunca le faltó un uniforme adecuado. Roberto se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. No todo lo que ella deseaba, pero sí todo lo esencial para construir un futuro mejor que el suyo. Y Lucía retribuía cada sacrificio de su padre con excelencia. Era la mejor estudiante de su escuela, ganadora de premios académicos y una participante activa en proyectos comunitarios. A los 19 años, acababa de ser aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar Derecho. Quería ser abogada, defender a personas como su padre, gente trabajadora aplastada por un sistema injusto. Roberto nunca se había sentido tan orgulloso como el día que recibió la carta de aceptación. Atesoraba ese papel como si fuera oro, se lo mostraba a cada cliente que subía a su motocicleta esa semana y hablaba de su hija con un brillo en los ojos que hacía sonreír a todos. Por fin, todo el sacrificio daba sus frutos. Por fin, veía los frutos de su incansable labor. Lucía sería la primera persona de su familia en obtener un título universitario, la primera en romper el ciclo de pobreza que había plagado a la familia Méndez durante generaciones. Y entonces llegó esa noche maldita, esa llamada a las 3 de la madrugada, ese hospital, ese rostro desfigurado de su hijita. Roberto pasó los primeros días tras el ataque aturdido. Iba al hospital por la mañana. Se quedaba al lado de Lucía hasta que las enfermeras lo mandaban a casa con delicadeza, y luego regresaba a su apartamento vacío, donde no podía dormir. Se quedaba mirando las paredes llenas de fotos de Lucía en cada etapa de su vida, desde la infancia hasta su graduación de la preparatoria, y sentía una rabia creciente arder en su pecho. Pero Roberto no era un hombre violento. Nunca le levantó la mano a nadie en su vida, nunca se metió en peleas ni problemas. Su fuerza siempre había sido la paciencia, su capacidad de capear las tormentas sin dejar que lo destruyeran. Así que canalizó esa ira hacia la única dirección que conocía, el trabajo. Volvió a las calles, volvió a su motocicleta, volvió a su rutina, pero algo había cambiado. Ahora, cuando miraba la ciudad, ya no veía solo calles y avenidas. Veía un campo de batalla, y estaba a punto de ir a la guerra. El primer intento de Roberto por buscar justicia por la vía legal fue tan humillante como previsible. Acudió a la comisaría más cercana al hospital al día siguiente de la agresión, con la ropa aún arrugada y los ojos enrojecidos por la noche sin dormir. El agente que lo atendió era un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y una expresión de profundo aburrimiento en el rostro. Roberto le explicó la situación, mencionó el nombre de Sebastián Villarreal y notó un cambio en la expresión del agente. El aburrimiento se transformó en una mezcla de cautela e incomodidad. El agente empezó a hacer preguntas, pero no las que Roberto esperaba. En lugar de investigar la agresión, preguntó qué hacía Lucía en la fiesta, qué vestía, si había bebido, si conocía al chico de antes. Cada pregunta era una puñalada, una sutil insinuación
de que quizás Lucía tenía la culpa. Roberto sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Respondió a cada pregunta con la paciencia forzada de quien sabe que estallar de ira solo perjudicaría el caso. Al final, el jefe policial prometió que investigaría. Tomó el reporte policial con deliberada lentitud y le dijo a Roberto que no se hiciera ilusiones porque casos como estos eran complicados, llenos de matices, y que la palabra de una joven contra la del hijo de un gobernador no pesaba mucho en la balanza de la justicia. Roberto salió de la comisaría sabiendo que no recibiría ayuda, pero no se rindió. Buscó un abogado, un conocido de un amigo que trabajaba en casos de agresión. El abogado escuchó la historia con atención, tomó notas, revisó el informe médico que Roberto trajo y luego suspiró profundamente antes de emitir su veredicto. Podía aceptar el caso, sí, pero tenía que ser honesto. Las posibilidades de victoria eran escasas. Los Villarreal contaban con un equipo de abogados caros, contactos en todos los niveles del Poder Judicial y recursos inagotables para alargar el caso durante años. Además, ya había comenzado una campaña de desprestigio contra Lucía en redes sociales. Roberto no entendía del todo este mundo digital, pero el abogado le mostró en su teléfono perfiles falsos que difundían rumores de que Lucía era una cazafortunas que intentó seducir a Sebastián y luego inventó la historia de la agresión cuando fue rechazada. Había fotos de ella de la fiesta, sacadas de contexto, con subtítulos maliciosos que insinuaban un comportamiento inapropiado. Hubo comentarios crueles, cientos de ellos. Personas que ni siquiera conocían a su hija la juzgaban y condenaban ante la opinión pública. El abogado explicó que se trataba de una estrategia clásica, destruir la credibilidad de la víctima antes de que el caso cobrara fuerza legal. Y estaba funcionando. Roberto se sintió mal al ver esas mentiras, esa destrucción sistemática de la reputación de su hija. El abogado entonces asestó el golpe final. Sus honorarios serían de 50,000 pesos por adelantado, y eso sería solo el comienzo. Roberto ganaba, en un buen mes, unos 12,000 pesos. Tendría que trabajar años para ganar esa cantidad, y aún así, no había garantía de victoria. En los días siguientes, Roberto descubrió que las puertas se le cerraban una tras otra. Intentó hablar con periodistas locales, pero ninguno quería cubrir la historia. Uno fue lo suficientemente honesto como para admitir que el gobernador Villarreal controlaba gran parte de los medios locales mediante la publicidad oficial y que publicar cualquier cosa contra su hijo sería un suicidio profesional. Roberto intentó contactar con organizaciones de derechos humanos, pero todas estaban desbordadas con cientos de casos similares, y el hecho de que el atacante tuviera poder político lo complicaba todo. Incluso consideró acudir directamente a la prensa nacional, pero le advirtieron que sin pruebas concretas, más allá de la palabra de Lucía, la historia sería fácilmente refutada y podría ser demandado por difamación. Era un laberinto sin salida, un sistema diseñado para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. Roberto regresaba a casa cada noche sintiéndose como si se hundiera en arenas movedizas. Cuanto más luchaba contra los medios convencionales, más se hundía, y mientras tanto, Lucía languidecía en su habitación, negándose a comer, negándose a levantarse de la cama, leyendo los horribles comentarios sobre ella en redes sociales y creyéndose cada palabra cruel. Fue en una noche particularmente difícil, 3 semanas después del asalto, que Roberto tuvo la revelación que lo cambiaría todo. Estaba trabajando hasta tarde, haciendo recorridos por el centro de Guadalajara, cuando recogió a un pasajero afuera de un hotel de 5 estrellas. El hombre era un empresario de Sao Paulo que estaba en la ciudad para una conferencia y necesitaba llegar al aeropuerto. Durante el trayecto, mencionó casualmente que acababa de cenar con el gobernador Villarreal y otros políticos prominentes en un exclusivo restaurante del hotel. Mencionó haber visto a Sebastián Villarreal allí también, completamente borracho, y acompañado de 3 jóvenes que claramente no estaban allí por decisión propia. El empresario hizo el comentario con desdén,
diciendo que era triste ver al hijo de un político prominente comportándose como un sinvergüenza sin consecuencias. Roberto lo escuchó y algo hizo clic en su cabeza. Durante todos esos años trabajando como mototaxista, había construido una red de contactos que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Conocía a otros mototaxistas, porteros de edificios, guardias de seguridad de hoteles, camareros de restaurantes, limpiadores de discotecas y recepcionistas de moteles. Todos eran invisibles para la élite, personas que servían y observaban sin ser notadas. Y estas personas lo veían todo. Conocían secretos que nunca saldrían en los periódicos. Presenciaban comportamientos que jamás se admitirían públicamente. Roberto se dio cuenta en ese momento de que estaba librando la batalla equivocada. Intentaba vencer a los Villarreal en su territorio usando sus reglas, a través de las instituciones que controlaban, pero había otra manera, una que nadie esperaría de un simple mototaxista. A la mañana siguiente, Roberto inició su propia investigación. Carecía de recursos económicos, poder político y conexiones importantes. Pero contaba con algo que los Villarreal jamás tuvieron: la confianza y la lealtad de la gente común. Empezó hablando con otros mototaxistas en los puntos de espera de la ciudad. Preguntó discretamente si alguien había transportado alguna vez a Sebastián Villarreal, si alguien sabía algo del hijo del gobernador. Las historias comenzaron a surgir una a una, como piezas de un rompecabezas macabro. Un colega llamado Miguel contó que había llevado a Sebastián varias veces a una casa en un barrio remoto donde se celebraban fiestas de drogas. Otro mototaxista, Fernando, mencionó que una vez había llevado a una joven que lloraba y que dijo haber sido agredida por Sebastián en un club, pero que su familia había aceptado dinero para evitar ser procesada. Roberto anotó todo mentalmente, cada detalle, cada nombre, cada dirección. Amplió su investigación más allá de los mototaxistas. Habló con un amigo que trabajaba como portero en un club nocturno frecuentado por la élite de Guadalajara. El guardia de seguridad, un hombre llamado Carlos, a quien Roberto conocía desde hacía años, confirmó que Sebastián era un cliente frecuente y había causado problemas en varias ocasiones. Siempre borracho, siempre agresivo, siempre protegido por el nombre de su padre. Carlos mencionó que había cámaras de seguridad grabándolo todo, pero que las grabaciones eran borradas regularmente por orden de la gerencia cuando involucraban a Sebastián. Roberto buscó entonces a un portero en un edificio de lujo donde sabía que Sebastián tenía un apartamento. El portero, don Ramiro, era un hombre de 60 años a quien Roberto llevaba regularmente a casa después de su turno de noche. Habían forjado una amistad con los años, hablando de fútbol y de familia durante las carreras. Cuando Roberto le contó lo que le había pasado a Lucía, don Ramiro se mostró visiblemente perturbado. Dijo que había visto a Sebastián entrar a ese edificio con frecuencia con diferentes jóvenes, siempre de noche, siempre visiblemente bajo los efectos del alcohol o las drogas, y no era el único. Había otras 2 o 3 jóvenes que aparecían con regularidad, siempre con cara de susto, y siempre salían temprano por la mañana con la ropa arrugada y el maquillaje corrido. Don Ramiro nunca había hablado de ello porque necesitaba el trabajo, porque sabía que cuestionar cualquier cosa relacionada con Villarreal significaría ser despedido y puesto en la lista negra. Pero ahora, sabiendo lo que le había pasado a la hija de Roberto, estaba dispuesto a ayudar. Tenía registros de personas que entraban y salían del edificio. Tenía notas personales de comportamiento extraño. Incluso tenía grabaciones de cámaras de seguridad que copió en secreto antes de que las borraran. Durante las siguientes 6 semanas, Roberto se transformó en algo que nunca imaginó: un investigador incansable. Continuó trabajando como mototaxista durante el día, manteniendo una aparente normalidad, pero dedicaba cada momento libre a su misión. Creó un cuaderno donde registraba meticulosamente cada información que recopilaba, cada testimonio que escuchaba, cada patrón de comportamiento que identificaba. El cuaderno se convirtió en su Biblia, un registro detallado de la verdadera naturaleza de Sebastián Villarreal, que contrastaba marcadamente con la imagen de joven modelo que la familia intentaba vender al público.
Roberto descubrió que al menos otras 5 jóvenes habían sido víctimas de Sebastián en los últimos 2 años. Todas habían sido silenciadas de alguna manera. Todos aceptaron generosos acuerdos económicos a cambio de firmar acuerdos de confidencialidad. Una fue amenazada con demandas por difamación si hablaba públicamente. Otra simplemente desapareció de la ciudad, y toda la familia se mudó a otro estado sin dejar rastro. Y hubo una quinta víctima, una camarera llamada Ana Paula, que intentó denunciar el crimen, pero su caso fue desestimado por falta de pruebas menos de una semana después. Roberto encontró a Ana Paula trabajando en un modesto restaurante a las afueras del pueblo. Tenía 22 años y la misma expresión desolada que Roberto veía en Lucía todos los días. Cuando Roberto se acercó y le explicó quién era y por qué estaba allí, Ana Paula al principio retrocedió asustada. No quería hablar de ello, no quería revivir esa pesadilla. Pero cuando Roberto le mostró la foto de Lucía en el hospital, cuando le contó la historia de su hija, Ana Paula se derrumbó. Lloró y contó su propia historia, casi idéntica a la de Lucía. Una fiesta, insinuaciones no deseadas, un rechazo y luego una violencia brutal. Ana Paula había intentado buscar justicia, pero el sistema la aplastó. Los abogados de los Villarreal la demandaron por difamación. Su humilde familia carecía de los recursos para contratar una defensa adecuada y se vio obligada a retirar la denuncia y firmar un documento admitiendo que se lo había inventado todo. El trauma la devastó psicológicamente durante meses. Roberto escuchó todo esto con creciente ira, pero también con una claridad estratégica. Le preguntó a Ana Paula si estaría dispuesta a contar su historia públicamente si hubiera una manera de hacerlo sin represalias legales. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Quería que la verdad saliera a la luz. Quería que otras jóvenes estuvieran protegidas del monstruo que Sebastián Villarreal era en realidad. Roberto salió de esa reunión con otra pieza crucial del rompecabezas. Pero Roberto sabía que el testimonio por sí solo no sería suficiente. Necesitaba pruebas concretas, pruebas que no se pudieran negar ni distorsionar. Fue entonces cuando recurrió a Javier, un viejo amigo del colegio que trabajaba como técnico informático. Javier no era precisamente un hacker, pero sí bastante experto en tecnología y había ayudado a Roberto en varias ocasiones con problemas de celulares. Roberto le explicó la situación y le preguntó si había alguna forma de obtener evidencia digital del comportamiento de Sebastián. Javier reflexionó un momento y luego mencionó que las redes sociales, las aplicaciones de mensajería e incluso las cámaras de seguridad dejaban rastros digitales que podían recuperarse si alguien sabía dónde buscar. Ofreció ayuda, no por dinero, sino porque tenía una hija de la misma edad que Lucía y la idea de que le pasara algo similar le repugnaba. Javier comenzó a trabajar discretamente, usando sus propios contactos en el sector tecnológico. En 2 semanas había logrado algo extraordinario: recuperar conversaciones de WhatsApp de un viejo celular de Sebastián que había sido vendido a un concesionario de autos usados. Los mensajes eran incriminatorios. Mostraban a Sebastián presumiendo de sus conquistas ante sus amigos, usando lenguaje denigrante sobre las mujeres e incluso mencionando específicamente a 2 de las víctimas que Roberto había identificado. También había fotos y videos que demostraban su consumo constante de drogas y su participación en actividades ilegales. Roberto sostuvo esa memoria USB en sus manos y sintió que por fin tenía un arma. Pero sabía que no podía simplemente entregar esta información a la policía ni a los grandes medios de comunicación. La enterrarían, la desacreditarían o lo procesarían por obtener pruebas ilegalmente. Necesitaba un plan más inteligente y definitivo, algo que los Villarreal no pudieran controlar ni manipular. El plan de Roberto empezó a gestarse una noche de insomnio. Mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento, las luces de la ciudad centellear a lo lejos. Se dio cuenta de que se acercaba el momento perfecto. Las elecciones presidenciales eran en 4 meses, y el gobernador Augusto Villarreal había anunciado su candidatura 2 semanas antes. Toda la maquinaria política estaba en marcha.
millones de pesos invertidos en publicidad, la imagen de la familia perfecta vendiéndose a todo el país. Sebastián aparecía en anuncios junto a su padre, el hijo ejemplar, el futuro de la política mexicana. Carteleras gigantes mostraban a los Villarreal sonriendo, con lemas sobre la familia, los valores tradicionales y un México más seguro. La hipocresía era tan descarada que Roberto sentía náuseas cada vez que veía esos anuncios. Pero fue precisamente esta hipocresía la que le dio la idea. A mayor caída, mayor impacto. Si exponía la verdad sobre Sebastián en el momento oportuno, no solo destruiría a su hijo, sino que también haría estallar toda la campaña de su padre. Y el momento adecuado sería el debate presidencial televisado, previsto para 3 semanas antes de las elecciones, cuando los índices de audiencia estarían en su punto más alto y toda la atención nacional se centraría en Augusto Villarreal. Roberto sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados estratégicos, personas con acceso a plataformas que él no tenía. Fue entonces cuando pensó en Mónica Herrera, periodista de investigación que había sido despedida de la principal televisora de Guadalajara 6 meses antes por intentar publicar un reportaje sobre corrupción que involucraba a empresas vinculadas al gobierno de Villarreal. Mónica ahora trabajaba de forma independiente, produciendo contenido para un canal digital que, aunque más pequeño, contaba con una audiencia fiel y comprometida, especialmente entre los jóvenes. Roberto la buscó en un discreto café del centro de la ciudad. Llegó con una carpeta con copias de todo lo que había recopilado. Testimonios escritos de las víctimas, los mensajes recuperados del celular de Sebastián, fotos, registros de entrada y salida del edificio, grabaciones de cámaras de seguridad e incluso documentos que mostraban pagos realizados a algunas víctimas para comprar su silencio. Mónica lo examinó todo con la mirada de quien finalmente había encontrado lo que llevaba años buscando. Miró a Roberto con una mezcla de admiración y preocupación y luego dijo algo que él jamás olvidaría. Un hombre común había logrado en semanas lo que periodistas profesionales llevaban años intentando sin éxito. Roberto simplemente respondió que tenía algo que los periodistas no tenían, una motivación que iba más allá de la carrera o el reconocimiento profesional. Tenía una hija rota en casa que necesitaba que se hiciera justicia. Mónica aceptó ayudar, pero puso condiciones. Debían hacerlo todo de forma legal y ética, garantizando la verificación de las pruebas y la protección de las víctimas. Ella comenzaría a producir una serie de reportajes de investigación, pero necesitaría tiempo para realizar las comprobaciones necesarias y construir una narrativa sólida que no se pudiera desacreditar fácilmente. Roberto aceptó, pero puso su propia condición. La publicación debía tener lugar exactamente 1 semana antes del debate presidencial. Tiempo suficiente para que la historia cobrara fuerza, pero no tanto como para que la familia Villarreal pudiera controlar completamente los daños. Mónica aceptó el plazo y sellaron un pacto. Durante las siguientes semanas, trabajó incansablemente en la investigación, entrevistando a las víctimas que aceptaron participar, revisando cada documento y consultando con abogados para asegurarse de que nada de lo publicado constituyera un delito. Roberto continuó recopilando información, ahora más centrado en los detalles específicos que Mónica solicitaba. Se convirtió en un puente entre el mundo invisible de los trabajadores comunes y el mundo del periodismo de investigación. Mientras tanto, la campaña de Augusto Villarreal crecía a un ritmo constante. Lideraba cómodamente las encuestas y su discurso sobre la familia y los valores resonaba en una población hastiada de la corrupción y la violencia. Sebastián seguía apareciendo junto a su padre, ahora con mayor frecuencia, siendo preparado como el sucesor político natural. La maquinaria propagandística era implacable, y con cada día que pasaba, Roberto sentía que la presión aumentaba. Necesitaba que el plan funcionara a la perfección, porque solo tenía una oportunidad. Si el momento no era el adecuado, si las pruebas eran insuficientes, si los Villarreal conseguían silenciar la historia antes de que cobrara fuerza, todo estaría perdido. La ejecución del plan comenzó un lunes,
exactamente 8 días antes del debate presidencial televisado. Mónica Herrera publicó el primer reportaje de la serie a las 6 de la mañana en su canal digital. El título era directo y demoledor: Las víctimas silenciadas del heredero de Villarreal. El reportaje de 45 minutos fue una obra maestra del periodismo de investigación. Comenzó con el testimonio de Ana Paula, con el rostro difuminado y la voz alterada para proteger su identidad, quien relató su historia con desgarradores detalles. Luego vino el testimonio de otra víctima, y luego de otra, todas siguiendo el mismo patrón de abuso, violencia e intimidación. El reportaje mostró entonces los mensajes recuperados del celular de Sebastián, sus deplorables conversaciones con amigos, los videos de él consumiendo drogas en fiestas privadas, las fotos que demostraban su estilo de vida disoluto, que contrastaba marcadamente con la imagen que se presentaba al público. Mónica había realizado un trabajo de verificación excepcional. Cada denuncia estaba respaldada por múltiples fuentes. Cada documento estaba autenticado. Cada testimonio estaba corroborado por pruebas independientes. No había lugar a disputas, ninguna laguna legal que los abogados de los Villarreal pudieran aprovechar. El informe terminaba con una pregunta devastadora: ¿cómo se podía confiar en un hombre que permitió a su hijo actuar como un depredador durante años para gobernar un país entero? Roberto vio el reportaje desde su apartamento, junto a Lucía. Su hija había pasado los últimos 2 meses sumida en una profunda depresión, pero cuando Roberto le contó el plan y le preguntó si estaría dispuesta a añadir su testimonio, algo cambió en ella. Lucía aceptó y grabó su propia entrevista con Mónica, mostrando su rostro, dando su nombre completo, contando su historia sin filtros. Quería que todos vieran lo que Sebastián Villarreal le había hecho. Quería que su dolor sirviera para proteger a otras jóvenes. Cuando se emitió el reportaje, incluyendo el conmovedor testimonio de Lucía al final, Roberto vio lágrimas correr por el rostro de su hija, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente ser escuchadas después de meses de silencio forzado. Se abrazaron en silencio mientras veían cómo el número de visualizaciones del reportaje aumentaba exponencialmente con cada minuto que pasaba. La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas el informe tenía cientos de miles de visualizaciones. Las redes sociales se llenaron de hashtags exigiendo justicia. Otros medios de comunicación, que previamente habían ignorado el caso, ya no podían fingir que no pasaba nada. La presión pública era excesiva, la cantidad de pruebas irrefutable. Los canales de televisión comenzaron a cubrir la noticia, los periódicos publicaron artículos de portada, y los programas de radio debatieron el caso durante horas. Lo que comenzó como un reportaje en un canal digital independiente se convirtió en un fenómeno nacional en menos de 24 horas. El equipo de campaña de Augusto Villarreal entró en modo de control de daños. Emitieron un comunicado oficial negando todas las acusaciones, calificando el informe de campaña de desprestigio orquestada por opositores políticos y amenazando con demandar a Mónica Herrera y a todos los involucrados por daños morales. Sebastián fue recluido, con prohibición de dar entrevistas o aparecer en público. Augusto Villarreal canceló compromisos de campaña, alegando asuntos familiares urgentes. Pero cuanto más intentaban controlar la narrativa, más se les escapaba de las manos. Entonces ocurrió algo que ni siquiera Roberto había previsto, pero que lo intensificó todo. Otras víctimas comenzaron a presentarse, mujeres jóvenes que habían sido abusadas por Sebastián años antes y nunca habían tenido el coraje de hablar, ahora se sentían empoderadas por el ejemplo de Lucía y Ana Paula. Comenzaron a compartir sus historias en redes sociales, cada una añadiendo una capa más a la montaña de evidencia contra Sebastián. En 3 días había 12 víctimas públicas, cada una con testimonios consistentes y verificables. Era un movimiento que ya no podía ser contenido. Colectivos feministas organizaron protestas frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara, exigiendo la detención de Sebastián y la renuncia de Augusto Villarreal a la contienda presidencial. Las protestas
se extendieron a otras ciudades de México. Miles de personas salieron a las calles, no solo mujeres, sino también hombres, padres que vieron en Lucía a sus propias hijas, gente común que estaba cansada de la impunidad de los poderosos. Al quinto día de la publicación del informe, la presión se volvió insoportable para los Villarreal. La Procuraduría General de la República, que hasta entonces había ignorado por completo el caso, no tuvo más remedio que actuar. La cantidad de pruebas era demasiado pública, la indignación pública demasiado fuerte, y la cobertura internacional comenzaba a cuestionar el Estado de Derecho en México. La Fiscalía anunció la apertura de una investigación formal contra Sebastián Villarreal por múltiples cargos de agresión, amenazas y posible tráfico de influencias. Se emitieron órdenes de cateo y decomiso del apartamento de Sebastián y las propiedades familiares. La prensa cubría cada movimiento en tiempo real. Cámaras instaladas en las afueras de los domicilios captaban a la policía entrando y saliendo con cajas de pruebas. Roberto lo veía todo por televisión con una sensación de surrealismo. Apenas 2 meses antes, era un mototaxista indefenso que veía cómo destrozaban a su hija sin poder hacer nada. Ahora había desatado una ola de justicia que se extendía por todo el país, pero sabía que la batalla aún no estaba ganada. Los Villarreal eran poderosos, contaban con inmensos recursos y no se rendirían fácilmente. La contraofensiva llegó de forma previsible y desesperada. Los abogados de Villarreal demandaron a Mónica Herrera, a las víctimas que testificaron e incluso a Roberto, acusándolo de conspiración criminal y extorsión. Afirmaron que todo era un montaje político de los oponentes de Augusto Villarreal en la contienda presidencial. Intentaron desacreditar la evidencia digital, alegando que los mensajes recuperados del celular de Sebastián eran falsos. Contrataron peritos privados para refutar los informes médicos de las víctimas. Inundaron las redes sociales con perfiles falsos que difundían desinformación, intentando cambiar la narrativa y presentar a Sebastián como víctima de una persecución injusta. Pero esta vez, la estrategia no funcionó. La cantidad de evidencia era excesiva, el número de víctimas demasiado grande y el público estaba demasiado atento. Cada intento de manipulación fue rápidamente expuesto por periodistas de investigación y activistas en línea. La campaña de Villarreal, que antes parecía invencible, estaba ahora en caída libre. Las encuestas electorales mostraban que Augusto Villarreal se desplomaba del primer al cuarto lugar en tan solo una semana. Los partidarios políticos comenzaron a distanciarse. Los empresarios cancelaron donaciones de campaña e incluso miembros de su propio partido comenzaron a pedir públicamente su renuncia. El momento más devastador para los Villarreal llegó el 7º día. Durante una rueda de prensa convocada por la defensa de Sebastián, el abogado principal intentó presentar su versión de los hechos, afirmando que Sebastián era inocente y que lo demostraría en el tribunal. Pero a mitad de la rueda de prensa, uno de los periodistas presentes hizo una pregunta que lo cambió todo. Preguntó por qué. Si Sebastián era inocente, había tantas víctimas con historias tan similares. ¿Por qué existían pruebas documentales de pagos para silenciar a sus víctimas? ¿Por qué los mensajes en su propio celular mostraban un patrón de comportamiento depredador? El abogado intentó desviar la pregunta, pero el periodista insistió, citando específicamente un mensaje en el que Sebastián se jactaba de no haber enfrentado consecuencias porque su padre siempre lo resolvía todo. La rueda de prensa se convirtió en un caos, con decenas de periodistas gritando preguntas a la vez. El abogado perdiendo el control de la situación y las cámaras capturando cada segundo de este desastre de relaciones públicas. El video se viralizó al instante, convirtiéndose en un meme en cuestión de horas, con subtítulos que señalaban con sarcasmo la absoluta incompetencia de la defensa de los Villarreal. Roberto recibió una llamada de Mónica esa noche. Estaba eufórica, pero también cautelosa. Las cosas iban mejor de lo que nadie hubiera podido predecir, pero le advirtió a Roberto que tuviera cuidado. Los Villarreal eran ahora como animales heridos, impredecibles y potencialmente peligrosos. Había recibido amenazas veladas,
Sus abogados intentaban intimidarla con demandas millonarias y corrían rumores de que investigadores privados la estaban escudriñando en busca de cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Roberto le agradeció la advertencia, pero dijo que ya no tenía miedo. Ya lo había perdido todo cuando vio a su hija en esa cama de hospital. Ahora solo estaba asegurándose de que ninguna otra familia pasara por el mismo infierno. Mónica dijo entonces algo que hizo sonreír a Roberto por primera vez en meses. El debate presidencial sería en exactamente 24 horas, y Augusto Villarreal no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. El debate presidencial televisado se llevó a cabo en un estudio en el centro de la Ciudad de México, transmitido en vivo a nivel nacional para una audiencia estimada de 40 millones de espectadores. Augusto Villarreal estaba visiblemente conmocionado al subir al escenario. El hombre que una vez derrochó confianza y carisma ahora parecía haber envejecido 10 años en una semana. Sus respuestas durante el debate fueron evasivas, su voz temblaba por momentos, y cada vez que intentaba hablar de valores familiares o integridad moral, la hipocresía era tan descarada que incluso los presentadores del debate parecían incómodos. Sus oponentes políticos fueron implacables. Uno tras otro, sacaron a relucir el caso Sebastián, cuestionaron la capacidad de Augusto para gobernar cuando ni siquiera podía controlar a su propio hijo, e insinuaron que la corrupción y la impunidad eran hereditarias. Augusto intentó defenderse alegando persecución política, pero su voz ya no tenía fuerza de convicción. El público del estudio permaneció en un incómodo silencio durante sus discursos, y las redes sociales estallaron con comentarios devastadores sobre su lamentable actuación. Pero el golpe de gracia no llegó durante el debate, sino inmediatamente después de su conclusión. Mónica Herrera había calculado a la perfección el segundo reportaje de investigación de la serie. Mientras los comentaristas políticos aún discutían en directo el desempeño de los candidatos, publicó un nuevo video que revelaba algo aún más explosivo. Documentos bancarios que demostraban que el gobierno de Villarreal había utilizado fondos públicos para pagar acuerdos de soborno con al menos 3 de las víctimas de Sebastián. No se trataba solo de un hijo con problemas, se trataba de malversación de fondos públicos. El gobernador había utilizado su cargo para encubrir los delitos de su hijo. El reportaje incluía entrevistas con funcionarios del gobierno que confirmaron, bajo condición de anonimato, que habían recibido instrucciones de procesar estos pagos a través de empresas fantasma para ocultar el origen del dinero. Se trataba de una corrupción documentada, rastreable e innegable. En cuestión de minutos, la noticia dominó por completo cualquier debate sobre el debate. El nuevo video superó el 1.000.000 de visualizaciones en la primera hora. La Fiscalía Federal anunció que ampliaría la investigación para incluir la posible malversación de fondos públicos y el lavado de dinero. Roberto observaba desde su apartamento, de nuevo al lado de Lucía. Su hija había cambiado visiblemente en las últimas semanas. Volvió a salir de su habitación, a comer bien, y por primera vez desde el ataque, Roberto vio algo parecido a la paz en sus ojos. Lucía le dijo a su padre que por fin podía dormir sin pesadillas, que por fin se sentía escuchada, que su dolor no había sido en vano. Mencionó que otras víctimas la habían contactado, agradeciéndole su valentía para hablar, diciendo que su ejemplo les había dado la fuerza para buscar su propia justicia. Lucía estaba considerando crear una organización para apoyar a las víctimas de violencia a manos de personas poderosas. Quería transformar su trauma en algo que pudiera ayudar a otros. Roberto escuchó todo esto y sintió un orgullo tan intenso que le faltaron las palabras. Su hija no solo había sobrevivido, sino que se estaba volviendo aún más fuerte. Alguien que usaría su experiencia para marcar la diferencia en el mundo. En los días siguientes, la caída de Villarreal fue total y definitiva. Augusto Villarreal retiró su candidatura presidencial bajo la abrumadora presión de su propio partido. Sebastián fue acusado formalmente de 7 cargos de agresión con agravantes y está siendo investigado por 5 casos más surgidos tras la publicación de los informes.
Su solicitud de libertad condicional fue denegada debido al riesgo de fuga y la posible intimidación de testigos. Esperaría su juicio en prisión sin los privilegios y protecciones que su apellido siempre le había otorgado. Augusto Villarreal se enfrentaba ahora a un proceso de destitución como gobernador, con crecientes pruebas de corrupción y uso de cargos públicos para beneficio personal. Su carrera política de 30 años quedó destruida, su legado manchado para siempre y su familia desintegrada bajo el peso de la exposición pública. La justicia poética fue completa. Los Villarreal fueron destruidos no por una venganza violenta, sino por la exposición sistemática de la verdad, derribados por las mismas herramientas que habían utilizado durante años para oprimir a otros, manipular la opinión pública y controlar la narrativa. Solo que esta vez la narrativa era real e irrefutable. 3 meses después del debate presidencial que marcó el fin de la familia Villarreal, Roberto Méndez aún se despertaba a las 5 de la mañana y recorría las calles de Guadalajara en su motocicleta. Algunas cosas nunca cambiaban y él no quería que lo hicieran. El trabajo siempre había sido su dignidad, su forma de mantenerse conectado con el mundo real, lejos de los delirios de grandeza que corrompían a gente como los Villarreal. Pero ahora, cuando se detenía en los semáforos o esperaba en las paradas de mototaxis, la gente lo reconocía, no como una celebridad, sino como un símbolo. Otros padres, otras madres, gente común que había vivido sus propias injusticias, lo detenían para agradecerle, para decirle que su historia les daba esperanza de que era posible luchar contra los poderosos y ganar. Roberto siempre respondía con humildad, diciendo que no había hecho nada extraordinario. Simplemente se negaba a aceptar que la injusticia fuera inevitable. Explicó que su victoria no fue solo suya, sino de todas las personas invisibles que decidieron ayudar, desde mototaxistas hasta porteros, desde camareros hasta técnicos informáticos, y de las demás víctimas que se animaron a alzar la voz. Fue una victoria colectiva contra un sistema que dependía del silencio y la resignación para funcionar. Lucía regresó a la universidad al inicio del nuevo semestre. Perdió algunos meses de clases debido al trauma, pero la institución no solo la readmitió, sino que también le ofreció apoyo psicológico gratuito y le eximió del pago de la matrícula durante el primer año. Se mantuvo firme en su decisión de estudiar Derecho, pero ahora con un propósito aún más definido. Quería especializarse en la defensa de víctimas de violencia de género y abuso de poder. La organización que le había mencionado a su padre se hizo realidad. Con el apoyo de activistas y donaciones de personas afectadas por su historia, Lucía y otras sobrevivientes fundaron un colectivo llamado Voces Inquebrantables, dedicado a apoyar a víctimas de agresiones por parte de personas en posiciones de poder. El colectivo ofreció apoyo legal gratuito, terapia psicológica y creó redes de protección para que ninguna víctima se enfrentara sola al sistema. En tan solo 3 meses, ya habían ayudado a decenas de mujeres a denunciar a sus agresores, y varias de ellas finalmente vieron sus casos tomados en serio por las autoridades. La existencia del colectivo creó jurisprudencia, demostró que era posible ganar y animó a otras víctimas a no rendirse. Roberto observó la transformación de su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que Lucía nunca volvería a ser la misma joven inocente que era antes del ataque. Una parte de ella se había roto aquella terrible noche, y las cicatrices emocionales nunca desaparecerían por completo. Pero había encontrado la manera de transformar su dolor en propósito, su ira en acción constructiva, su trauma en una herramienta para el cambio social. Ahora era más fuerte, no a pesar de lo sucedido, sino por cómo decidió responder a ello. Y esa fue la mayor victoria de todas, mayor que el encarcelamiento de Sebastián, mayor que la destrucción política de los Villarreal. La verdadera victoria fue ver a Lucía reconstruir su vida con aún más determinación que antes, verla mirar al futuro no con miedo, sino con una esperanza combativa. En cuanto a Sebastián Villarreal, ahora se enfrentaba a la realidad de ser un preso común y corriente. Sin la protección de su apellido,
sin los costosos abogados que manipulaban el sistema, sin la posibilidad de comprar impunidad. Su juicio estaba programado para dentro de 6 meses, y con la cantidad de pruebas acumuladas y el número de víctimas dispuestas a declarar, la condena era prácticamente segura. La fiscalía estimaba que enfrentaría entre 15 y 25 años de prisión. Augusto Villarreal había renunciado a su cargo de gobernador para evitar un juicio político, pero eso no lo protegía de las investigaciones penales. Enfrentaba múltiples cargos de corrupción, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Su esposa había solicitado públicamente el divorcio en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de la reputación familiar. La mansión Villarreal estaba a la venta, al igual que otras propiedades que debían liquidarse para pagar las crecientes multas y los honorarios de una defensa legal cada vez más costosa e ineficaz. Roberto Méndez nunca quiso destruir a los Villarreal por sádico placer ni venganza personal. Simplemente quería que la verdad saliera a la luz, que se hiciera justicia y que su hija pudiera verse en el espejo sin vergüenza ni culpa. Pero al hacerlo, accidentalmente desató algo mucho mayor. Demostró que el sistema podía ser desafiado, que los poderosos no eran intocables, que la gente común, armada solo con verdad y determinación, podía ganar batallas aparentemente imposibles. Su historia se convirtió en leyenda en las calles de Guadalajara, contada una y otra vez entre trabajadores, estudiantes y activistas como prueba de que el cambio era posible. Y cada vez que Roberto escuchaba a alguien contar su historia, sonreía discretamente y pensaba en la única lección que realmente importaba. La verdadera fuerza de un hombre no reside en cuánto poder acumula ni cuánto dinero posee, sino en cuánto está dispuesto a luchar cuando todo lo que ama está en juego. Roberto Méndez era solo un mototaxista, pero demostró que esto era más que suficiente para derribar un imperio construido sobre mentiras. Fue y siempre será el pilar de confianza que no solo sobrevivió a la traición, sino que convirtió su dolor en la ruina de quienes creían poder destruirlo impunemente. Y eso, sobre todo, fue la justicia más poética posible.